esta hermosa tarde a todos. ¿Estamos contentos, hermanos? Bendecidos. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Eusebia, que llevó a cabo la dirección de alabanzas. Hoy es domingo 23 de marzo. ¿Sí es correcto? Domingo 23 de marzo. ¿Qué le recuerda esta fecha? ¿Le recuerda algo? Los que tenemos más de 40 años de edad, ¿les recuerda algo que haya pasado el 23 de marzo del año 1994? Ese día asesinaron a Luis Donaldo Colosio Murrieta, que era candidato a la presidencia de la República. En aquel entonces yo contaba con 18 años, acabado de convertirme a Cristo, porque me convertí a los 17, pero fui bautizado a los 18 y todavía no era bautizado esa vez cuando sucedió ese, le llamaron magnicidio, porque prácticamente ese hombre iba a ser presidente de la República. A raíz de que lo asesinaron, llegó a ser presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Y bueno, hasta la fecha supuestamente no se ha aclarado el asesinato de Luis Donaldo Colosio. El día que lo asesinaron precisamente fue, no recuerdo si fue sábado o domingo, pero creo que era un domingo, me parece, porque teníamos una campaña evangelística en la iglesia La Nueva Victoria, y estaba predicando el mensaje, lo estaba predicando el hermano Ramón Vélez, pastor en la Ciudad de México, y él estuvo predicando en esa campaña, y recuerdo perfectamente ese día, porque él fue asesinado como a las 7 de la noche más o menos, y en ese día el hermano Ramón Vélez presentó a un joven que había sido alcanzado por Jesucristo de las drogas, de las adicciones, y que Cristo lo había cambiado, lo había liberado, y presentó a ese joven como testimonio, lo puso enfrente de todos, y ese joven se quitó su camisa porque estaba todo tatuado, tenía muchos tatuajes por todos lados, pero el hermano lo presentó como evidencia de un cambio, de una transformación que Jesús había hecho en ese joven. Y se alegró la concurrencia en esa campaña. Hubo mucha gente que aceptó a Jesús como el único y suficiente Salvador. Y ese joven dijo: hermanos, pues yo estoy marcado de mi cuerpo, pero realmente esto lo hice en ignorancia, pero ahora soy de Cristo y ahora tengo la marca de Jesús en mi corazón. Y eso es lo más importante, hermanos. En esta ocasión todos son bienvenidos. Si tú estás por primera vez, bienvenidos a los hermanos del anexo. ¿Cuántos dicen que Dios bendiga a estos jóvenes que están con nosotros, que están participando del culto en ese privilegio porque se les está ministrando la palabra de Dios? Y miren que la palabra de Dios hace efecto en la vida, porque la palabra de Dios tiene un poder regenerador. La palabra de Dios tiene un poder que limpia la mente, que limpia el corazón, que limpia la conciencia. Hoy tenemos un tema, hermanos, que es un tema en signos de admiración. No a la práctica de la danza. ¿Cuál es el tema, hermanos? No a la práctica de la danza. Bueno, no tenemos problema con eso. Los niños van a salir con cuidado. Le voy a pedir a nuestro hermano Rodrigo Ángeles que por favor vigile a los niños allá en el salón de niños, para que estén quietos los niños, que estén en orden y que no hagan relajo. Vaya usted a ayudar a la hermana, por favor, hermano Rodrigo Ángeles. Bueno, les dije que cada domingo voy a estar enviando un hermano para que nos apoye en eso con los niños, porque sí es importante el apoyo
que se necesitan por parte de las maestras. Oigan los golpes que dan, más imagínense si no se necesita apoyo. Entonces, la situación, hermanos, es de que no hay problema con nosotros, no hay ningún problema, porque aquí no practicamos la danza. Pero en algunas iglesias, en algunas congregaciones, se practica la danza. Y lo más lamentable es que en esa práctica tratan de fundamentarla en la Biblia. La Biblia habla de la danza, sí, correcto. La Biblia habla de la danza y lo vamos a ir mirando. Primero vamos a leer 2 de Samuel 6:14. Busquen ustedes en su Biblia, en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 14. ¿Ya lo tienen, hermanos? Pónganse de pie, vamos a leerlo. Después vamos a leer otro verso que es 1 Corintios 14:40. Primero este verso, 2 de Samuel, capítulo 6, verso 14. Unidos. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Una vez más. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Ahora busquemos lo que dice Primera a los Corintios. Esta es una carta apostólica, Primera a los Corintios, en su capítulo 14. En el 14 de Primera a los Corintios, en el último verso, que es el verso 40. El verso 40, ¿cómo dice? Pero hágase todo decentemente y con orden. Otra vez. Pero hágase todo decentemente y con orden. Oremos. Bendito Señor que estás en los cielos. Pedimos tu fuerza, pedimos tu ayuda, pedimos tu anuencia, tu permiso, tu poder sobre nosotros. Toma nuestras vidas, toma nuestros corazones, nuestra mente, nuestra alma. Estamos convictos, convencidos. Estamos aquí no enajenados, estamos conscientes, Señor, de que tú estás entre nosotros. Bendice a tu pueblo, bendice a las almas, bendice a todos, Señor. Bendice a las personas que vienen con hambre de tu palabra. Tu palabra es medicina, es alimento. Tu palabra, Señor, es lo que nos enriquece. Muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, amados hermanos, siéntense. No a la práctica de la danza. Les decía que está en signos imperativos. No a la práctica de la danza. Claro, estoy de acuerdo. No a la práctica de la danza. En caso de que hubiera sido evangelizado mi persona, que yo hubiera sido evangelizado en una iglesia danzarina, probablemente danzara. Quizás usted también, si hubiera recibido a Jesús en una iglesia donde se danza, pues quizás ya se hubiera convertido usted en un danzarín también, o en una danzarina. Pero veamos entonces este asunto. Recientemente, y desde, vamos a pensar, a principios del siglo XX, eso es reciente, historia reciente, aunque ya pasaron más de 100 años, pero a principios del siglo XX, muchas congregaciones han estado practicando la danza o el baile cristiano, entre comillas, porque danza y baile viene siendo lo mismo. Como forma de adoración, lo han venido practicando como forma de alabanza perfecta a Dios, entre comillas perfecta, porque no es esa una adoración y una alabanza perfecta a Dios. Es importante, hermanos, que analicemos a profundidad. Es importante que nosotros estudiemos y sepamos tener una respuesta bíblica, sobre todo una respuesta bíblica. No tiene caso
argumentar sin fundamento, no tiene caso argumentar si no tenemos un sustento. ¿Por qué voy a decir algo si no tengo un sustento? Entonces necesitamos tener una respuesta bíblica sobre la cual nosotros nos finquemos y nos afirmemos y rechacemos contundentemente tal práctica. Comenzamos teniendo bien presente que no podemos ni debemos adorar a Dios como a nosotros nos parezca bien. Debemos adorarle como Él lo ha establecido en su palabra. Eso es lo importante. Debemos adorar a Dios y alabar a Dios como Él lo ha establecido en su palabra. Los cristianos que danzan, o los pastores que danzan, o los cantantes que danzan, los músicos que danzan en un culto, tienen un sustento bíblico. Tienen un sustento bíblico. Como esa lectura que hizo nuestra hermana Eusebia al principio, ahí habla de la danza. Habla que hay que alabar a Dios con danza. En el Salmo 150 también habla de la danza. Y aquí en el texto que leímos, 2 de Samuel 6:14, dice que David danzaba con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas. Bueno, quiero detenerme porque en el original, hermanos, en el original David no solo estaba danzando. Realmente lo que estaba haciendo David, él estaba danzando, estaba saltando, pero estaba girando, como si fuera un trompo, como si fuera un remolino, dice el idioma original, girando con todas sus fuerzas. No solo danzó, no solo giró, sino que también daba saltos enormes, a tal grado de que su esposa se avergonzó de él, su esposa que lo vio de lejos haciendo ese tipo de danza, ese tipo de baile, que eran saltos y que se giraba con todas sus fuerzas, pues ella lo menospreció. A raíz del menosprecio que ella tuvo, pues jamás David llegó a formar parte de su familia, es decir, la abandonó prácticamente desde esa vez que ella se burló, que Mical se burló de David o lo menospreció, y dice que ella murió sin tener hijos, es decir, porque ya David no cohabitó con ella, no porque ella fuera estéril, no porque Dios la haya castigado con la esterilidad, como muchos han tratado de interpretar esa parte de la Biblia. No, simplemente no tuvo hijos porque ya David no cohabitó con ella después de ese incidente. Entonces vamos a hacer un análisis de la danza del rey David. Vamos a analizarlo. Creo que este es el principal pasaje que repetidamente se ha utilizado en años recientes por aquellas congregaciones que practican la danza. Hasta hay un canto que dice: David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba, y se canta en las iglesias. Nosotros aquí le cambiamos y decimos: David cantaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba, pero el original es danzaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Bueno, ¿qué sucedió? Que muchos, para enfatizar la necesidad de danzar en el templo o de danzar con la iglesia o en la iglesia, claro, cuando los engañados ven el texto de que David danzó con todas sus fuerzas, lo primero que dicen: esto es bíblico, esto está en la Biblia, lo dice, se debe danzar. Argumentan, se debe danzar porque David danzó en la presencia del Señor o delante del Señor. Es por eso, hermanos, que queremos examinar la danza de David haciendo 3 preguntas que se responden a la luz de la palabra de Dios. Primera pregunta, ¿David danzó en el templo? ¿Cuál sería la respuesta que usted tiene?
No. David danzó en el templo, no. Al leer aquí, hermanos, en 2 Samuel 6, del 12, vamos a ver a partir del verso 12 qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó. Vayamos a esa cita, 2 Samuel 6, si usted ya lo tiene ahí, pero vamos del 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Es lo que estamos observando aquí en el versículo 5. Pero la respuesta es: ¿David danzó en el templo? No. ¿David danzó en la iglesia? Pues no, porque ni siquiera la iglesia se había formado en ese tiempo, cuando David vivió 1000 años antes de Cristo, y la iglesia se formó 1000 años después de David. Entonces, ¿es un rotundo no? La respuesta es no. ¿David danzó en el templo? No. Este pasaje dice muy claramente que cuando David danzó, iba él de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y en el Antiguo Testamento la danza se hacía en público, porque dentro de las costumbres judías, el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, la Torá, que es el Antiguo Testamento, especifica que es parte del folclore judío. Los judíos son muy dados a danzar. ¿Saben ustedes cuál fue la primer persona que danzó en la Biblia? ¿Alguien me puede decir? La primer persona que danzó en la Biblia, ¿alguien lo sabe? La primer persona que danzó en la Biblia fue una mujer y se llamaba María. En Éxodo 15, versículo 20, dice que María era la líder de las panderistas, era la líder de los que estaban ahí, de las mujeres especialmente, que estaban con regocijo. Y dice que las mujeres con panderos salieron en pos de María con panderos y danzas, cuando habían pasado el Mar Rojo y el Señor los había liberado de Faraón y del ejército de Faraón. Entonces María es la primera danzarina. Y de ahí esa costumbre se arraigó. Pero dentro de las costumbres judías, cuando hacían una danza, si la hacían para Dios, bueno, los hombres danzaban, los hombres, y las mujeres aparte. Las mujeres hacían un círculo y danzaban a Dios, y los hombres también hacían un círculo y danzaban a Dios hasta la fecha. Hasta la fecha hay judíos que practican la danza, pero son hombres, un grupo de hombres o un grupo de mujeres. No se practica la danza como el folclore mexicano o el baile mexicano, que es el hombre y la mujer que van a un baile y bailan juntos, bailan agarrados, ya sea danzón o ya sea cumbia o cualquier otra, ¿no? Pero no es hombre y mujer, sino que allá en el folclore judío danzaban los hombres solos y las mujeres solos, hacían círculos y saltaban y brincaban en algunos pasos que ellos se aprendían. Eso lo hacían porque esa es una costumbre del pueblo judío. Cuando están alegres, cuando están felices, cuando obtienen una victoria, entonces ellos lo expresan de esa manera, con danza. Así que no fue en el templo donde David danzó. Otra pregunta: ¿por qué danzó David? Bueno, aquí en 2 Samuel 6:21 nos indica que la danza de David fue una expresión personal de él, una expresión de gozo,
por haber sido elegido rey en lugar de Saúl. Y usted note las expresiones de David: me eligió, o sea, Dios lo había elegido a él, y por tanto, por esa razón, decía David, danzaré delante de Jehová. Entonces, ¿por qué danzó David? Porque lo habían elegido como rey y él estaba feliz, estaba gozoso, estaba desbordante. Pero la danza de David, no piensen ustedes que fueron unos pasitos aprendidos, no. David pegaba unos saltos y saltaba y se daba vueltas y estaba tan alegre y estaba tan feliz que bueno, lo veían tan eufórico, lo veían tan alegre, tan feliz, pues no era para menos. Lo habían ungido como rey, lo habían elegido como rey, y el gozo que le producía que el arca del pacto iba con ellos, y el arca del pacto no es otra cosa más que la presencia de Dios, Dios mismo allá en el Antiguo Testamento. Bueno, a David se le conoce como el dulce cantor. ¿Será cierto entonces cuando se cantan las mañanitas que se dice estas son las mañanitas que cantaba el rey David? Bueno, David no solo cantó mañanitas, cantó nochecitas y tardecitas, y él cantaba en la noche y cantaba al mediodía y cantaba en la mañana, pero no creo que esas hayan sido las mañanitas que cantaba el rey David. El rey David solía cantarle a Dios, no solía cantarle a las muchachas, ni a las niñas, ni a las mujeres, ni a los hombres. Él le cantaba a Dios, porque el objeto de su canto y de su alabanza era Dios. Y entonces él compuso muchas canciones, por eso es el dulce cantor de Israel. ¿Cuántos salmos? Acabamos de cantar una canción de David, el Señor es mi pastor. Esa es una canción de David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es una canción de David que le hizo a Dios, que se inspiró hacia Dios, y que nosotros la cantamos y también la testificamos y la decimos y la confesamos, que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Pero desde luego de las experiencias que él tuvo como pastor, porque él, aparte de ser rey, fue pastor. Antes de ser rey fue pastor de ovejas literales. Entonces David, otra pregunta: ¿David estableció la danza como parte de la adoración en el templo? No, ni siquiera se había construido el templo cuando David estaba. Lo construyó su hijo Salomón. David reunió materiales, reunió oro, reunió plata, reunió madera y todo lo que pudo reunir. Él quería construir el templo, compró el terreno también donde se construyó el templo, lo compró, pero él no construyó el templo, lo construyó su hijo Salomón. Quiere decir que David ni siquiera miró el templo, ni siquiera observó el templo. Pero la pregunta es: ¿David estableció la danza como parte de adoración en el templo? ¿Cuál sería la respuesta? No. Esa sería la respuesta, no. Porque si leemos también en 1 de Crónicas 25, vamos a ver, hermanos, en el primer libro de Crónicas, capítulo 25, espero que esto no se le haga tedioso y que tenga usted un poco de paciencia. Versículo 1. Ahí dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán, de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. El salterio era como una especie de guitarra, salterios y címbalos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio. Y ahí empieza a enumerar, empieza a ordenar. En el verso 6 dice: y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. ¿De cuál rey? Del rey David, por disposición del rey. Veamos lo que dice el verso 7, lean conmigo. Y el número de ellos, con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. 288 músicos y cantores, cantores y músicos que organizó David.
vemos que David organizó grupos de cantores y grupos de músicos, pero no organizó grupos de danzarines, ¿o sí? No dijo, a ver, aquí van a estar los que van a danzar, como ahora en algunas congregaciones, que ya es una danza, es una coreografía muy bien aprendida, muy bien ensayada, pero eso no hizo David. David no formó grupos de danzarines. De hecho, en el capítulo 23 al 25 del primer libro de Crónicas se hablan de los deberes, de las obligaciones en el templo, pero no se menciona la danza, no se hace mención de la danza. Durante el periodo intertestamentario, ¿cuál es ese periodo? Miren, el último libro del Antiguo Testamento, ¿cuál es, hermanos? Malaquías. Y el primer libro del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Mateo. Entre Malaquías y Mateo hay un espacio de años. ¿Saben ustedes cuántos años? ¿Alguien sabe cuántos años hay? 400 años entre Malaquías y Mateo. A ese periodo se le llama periodo intertestamentario. ¿Por qué intertestamentario? Porque ese periodo está entre los dos testamentos. Está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 400 años en que no hubo palabra de Dios. Malaquías cerró su profecía y ya no hubo palabra de Dios. Pasaron 100 años y no se levantó ningún profeta. Pasaron 200 años y no se levantó ningún profeta. 300 años, 400 años. Al final ya de los 400 años se levanta un paladín, se levanta un profeta. Juan, dice el hermano Ábalos, Juan el Bautista, con una predicación sorprendente que toda Jerusalén y Judea salían a escuchar a Juan el Bautista. Pero no iban a ver a una persona que estaba vestido lujosamente. Por eso dijo Jesús que salieron a ver al desierto. ¿Salieron a ver a una persona con vestidos lujosos? No, dijo Jesús, los que visten así están en los palacios reales. ¿Qué salieron a ver? ¿A una caña sacudida por el viento? Bueno, salieron a ver a Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba vestido de pelo de camello y además él era un hombre rústico, tostado por el sol, y cuando hablaba con libertad, hablaba con autoridad, hablaba con seguridad, hablaba con fuerza, hablaba fuerte, hablaba duro, y la gente le gustaba. Le gustaba que les pegara fuerte con la palabra. No les pegaba con la mano, pero sí con la palabra, que le diera estocadas. Y es necesario a veces que nos hablen fuerte, ¿no es así, hermano? Es necesario que a veces nos tengan que sacudir con la palabra, porque cuando nos hablan muy suavecito, como que ahí vamos al contentillo, pero cuando de repente llega alguien que nos habla fuerte y nos mete unas estocadas, sentimos que nos pican. ¿Por qué? Porque nos están hablando la verdad, y es importante que nos hablen la verdad. Entonces, ese periodo intertestamentario es entre Malaquías y Mateo. Surgieron las sinagogas, surgieron una sinagoga judía, porque como los judíos fueron dispersados por todo el mundo, entonces ya ellos no podían ir al templo, porque además no tenían templo. El templo estaba destruido por Nabucodonosor. Así que, ¿qué iban a hacer ahora? Pues entonces tenían que hacer una especie de templo pequeño, a la que se le llamaba sinagoga. Casi se parece, hermanos, una sinagoga como este templo, casi, porque había un púlpito donde se leía la ley, y estaba más alto, y las personas estaban así como están ustedes, pero había gente de este lado también, y gente de este lado también, y los escribas y las personas más importantes estaban de este lado. Cuando la sinagoga era muy grande, había gente arriba también en las galerías o en los mezanines. Había sinagogas grandes, entonces también había gente arriba. En las sinagogas, ¿qué sucedía en las sinagogas? En las sinagogas nunca se enseñó la danza. Se enseñaba la lectura de la Biblia, se enseñaba la oración,
Inclusive se enseñaba el canto, pero nunca la danza. Nunca dijeron, a ver, todos los que estamos aquí, abran cancha que vamos a danzar, que vamos a saltar, que vamos a brincar. Fíjense que en un templo llegó un predicador y de repente dijo la gente a quitar las sillas, porque hay templos donde usan sillas y las sillas son más fáciles amontonarlas. Y entonces dijo el predicador, ¿por qué están quitando las sillas? No, pues es que vamos a darle libertad al Espíritu Santo, vamos a danzar. Y entonces se pusieron a saltar, a brincar, a remolinear, a danzar. Todos se pusieron a danzar, pero tuvieron que abrir cancha para la pista de baile, porque si no, ¿cómo le iban a hacer? Con bancas, pues es muy difícil andar quitando, las bancas son más pesadas, pero sillas es rápido. Aquel predicador se admiró y bueno, ya no dijo nada. Él predicó la palabra de Dios a los hermanos danzarines, pero realmente, hermanos, ¿qué beneficio hay con la danza? ¿Qué beneficio puede haber con la brincadera? ¿Habrá un beneficio espiritual? Quizás un beneficio físico de que quemes algunas calorías. Podría ser quemar algunas calorías, pero nada más. No hay otra cosa. Ahora, decir danza en el espíritu es una palabra contradictoria, porque algo espiritual, eso es espiritual. Algo espiritual es algo que no se toca, algo que no se puede percibir con los sentidos, es espiritual. Entonces decir es que fulano danzó en el espíritu. ¿Cómo? ¿Se hizo invisible? Porque si se volvió invisible, entonces sí puede que haya danzado en el espíritu. Pero si estaba visible y estaba saltando y estaba brincando, no puede decirse que danzó en el espíritu. Danzó materialmente, danzó visiblemente, danzó porque quiso danzar y tenía alegría. Un hermano me dijo aquí, porque llegó al templo, me dice, hermano, ¿por qué aquí están muy paletas? Digo, ¿cómo que muy paletas? Sí, están muy fríos aquí. ¿Por qué no danzan? Le digo, ¿y usted danza? Dice, yo sí danzo. Le digo, pues dance. Si usted danza, dance. No, es que a mí me da pena danzar. Si nada más voy a estar danzando yo y los demás no van a estar danzando, que dancen todos. No, si usted quiere danzar, dance. Pero nunca se atrevió a danzar. Hace muchos años vino una pareja de ancianos, no sé si algunos se acuerdan, estuvimos aquí en el culto y empezamos a cantar, creo que era hasta, me parece que no sé si era una cumbia que había puesto el hermano por ahí, y entonces cuando de repente los ancianitos se salen al pasillo a bailar, los dos estaban bailando, y ya se dirigieron para acá y siguieron bailando, pero bien bonito que estaban bailando. No se les dijo que no bailaran, no se les regañó, no se les dijo qué están haciendo, pues si quieren hacerlo que lo hagan, ¿no? Pero no se puede tomar como algo doctrinal, como algo que se tiene que hacer, porque en el Nuevo Testamento no se ordena danzar. No. Al hacer un estudio del Nuevo Testamento, indudablemente notaremos que la iglesia cristiana primitiva no practicó ese mal llamado ministerio de danza, porque ahora resulta que hay un ministerio de danza. Sabemos que hay el ministerio de apóstol, el ministerio de profeta, el ministerio de evangelista, el ministerio de pastor, el ministerio de maestro, pero resulta que ahora hay un ministerio de danza también. Ministerio de danza. Puede que haya un ministerio de alabanza. Pues sí, un ministro de alabanza. Un ministro de alabanza, claro que sí. Pero ministerio de danza, bueno, ahora le llaman así, ministerio de danza. Pero no solamente eso, hay ministerio de panderistas, también hay ministerio de listonistas, que son listonistas no porque sean listos, listonistas porque tienen unos listones para hacerles así, ministerio de listonistas y ministerio de banderistas también, panderistas, listonistas. Oye, y con estudios, con libros, porque fuimos a un congreso a Sosocotla, Morelos, y de repente nos dieron un cuadernillo donde especificaban todo sobre el ministerio de banderistas.
y ahí hablaban de las banderas de Israel y de las banderas del pueblo de Israel, y que hay que ondear banderas, y que Jehová Nisi, que Jehová Nisi, y que en el templo hay que sacar las banderas y ondear las banderas. La única bandera que tenemos es la bandera de México, porque ese es el legado de nuestros héroes, es el símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos. ¿No es así? Pero porque somos mexicanos. Una vez me dijo un hermano: ¿por qué tienen la bandera ahí? Porque somos mexicanos, somos judíos, somos mexicanos. Si fuéramos judíos tuviéramos la bandera de Israel. En algunas iglesias tienen la bandera de Israel y la bandera de México, pero es que no somos israelitas, somos mexicanos. Entonces está el distintivo, la bandera, pero no adoramos la bandera, ni nos humillamos ante ella, ni estamos, la respetamos, claro, le damos honores, sí, pero no la adoramos, porque cuando se trata de cantar el himno nacional lo cantamos y hacemos nuestra, sí, cuando saludamos a la bandera, porque es respetar a los héroes que nos dieron patria. Pero eso de tener muchas banderas y enseñar aquí a la gente para los banderistas o panderistas o listonistas, eso es un fenómeno totalmente reciente que está fuera de contexto bíblico. Vayamos a la historia. Bueno, la Biblia no da sustento, pero vayamos a la historia. Del siglo XIX para allá, la iglesia no danzaba. Ni en el siglo XIX, ni en el siglo XVIII, XVII, XVI, XV, XIV, XIII, XII, XI, X. No. ¿Por qué a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX se destapa esta situación de la danza? Y hemos estado conviviendo con hermanos que danzan, pero eso no significa que no vamos a tener amistad con ellos. Ellos danzan, pues que dancen, así fueron enseñados, así quieren hacerlo. Estuvimos en el movimiento de la carpa y mire cómo danzaban los hermanos de amistad y vida, y bonito y ligeritos. Y les digo: me gustaría brincar también como ellos y tener esa libertad que tienen para saltar y brincar, pero ligeritos. Pero luego me ponía a pensar: bueno, es que todo tiene que hacerse decentemente y con orden. Pero ¿qué hubiera pasado que si de repente vieran al pastor danzando y van a criticarlo? Yo voy a decir: bueno, ¿qué le pasó al pastor? Mira, ahora está danzando. Bueno, pero es que son cosas, hermanos. Son cosas. Decía alguien: yo escucho la predicación del pastor Saúl y está muy bien la predicación, pero todo se viene abajo cuando él empieza a danzar. Bueno, él quiere danzar, él tiene esa libertad, está en su carpa. ¿Y quién le va a decir no dances? Pues él está en su carpa, ¿no? Le va a decir: no, que no dancen aquí, no, que dancen, pues que dancen, órale. Pero no por eso nosotros vamos a tener un sentimiento de aversión contra esos hermanos, porque ya en el otro terreno, en el terreno de la amistad, en el terreno de la convivencia, en el terreno de la fraternidad, son más dulces que nosotros. En el terreno ya de tratarse, de saludarse, de apoyarse, de ayudarse, porque me acuerdo que cuando hicimos el desfile, todos los de la iglesia me dejaron solo ahí y se fueron. Y de repente llegaron los de amistad y vida: pastor, ¿qué está usted haciendo? Pues estoy aquí desarmando, ahorita lo ayudamos. Y todos se pusieron a ayudar. Y dije: mira, mi iglesia me dejó solo aquí con este trabajo, y estas personas que no son de mi iglesia me están ayudando. Pero qué amables son, qué amables, qué condescendentes, qué amistosos. Tienen un 10. Tienen un 10 y nos llevamos bien con ellos. Pero no vamos a danzar en el templo. Podemos danzar en la ducha, podemos danzar en la casa, podemos danzar donde no nos vean, pero menos en un culto público o en el templo. Pero con cuidado, no dance mucho en la ducha porque se puede resbalar y si se cae, imagínense. Con cuidado. Así que el Nuevo Testamento no dice: en los 4 evangelios no se registra mandato de Cristo sobre la danza. Lo que se dice es que nuestro Señor Jesús, Mateo 26:30, dice que cuando hubieron cantado el himno, no sabemos cuál himno, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Nuestra iglesia todavía usa el himnario y se va a usar el himnario y se va a seguir usando el himnario. Pero hay iglesias que ya no usan el himnario.
porque les parece anticuado, les parece que el himnario aburrido. Pero son himnos viejos, cantos viejos que se tienen que cantar, y además son nuevos, porque cuando los cantamos con el corazón es un cántico nuevo, no importa que tenga 100 años de existencia, pero si lo hacemos con el corazón es un cántico nuevo, y el Señor quiere que cantemos cánticos nuevos. Pero el cántico nuevo no se refiere que vamos a cantar cánticos recientes, porque son cánticos nuevos. Cántico nuevo quiere decir que sale del corazón, que sale del alma. Puede ser un canto que fue estructurado hace 1000 años, pero se convierte en un cántico nuevo cuando lo haces de corazón, cuando lo haces de verdad, cuando lo haces como si fuera la primera vez que lo estás cantando, un cántico nuevo. Como si fuera la última vez que lo vas a cantar, un cántico nuevo. Tenemos cantos viejos, es decir, de antaño, y ahí está, como el que cantamos, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas 1000. Y luego, ¿qué dice el coro? ¿Cómo dice el coro de ese himno? Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él. Es una canción, un himno, hermanos, muy hermoso. Ese himno nos eleva hacia Dios. Bueno, entonces, ese fenómeno de la danza es reciente, totalmente fuera del contexto bíblico. Decir que sonar el pandero, que con sonar el pandero se espantan los demonios, eso es un error. Los demonios no se espantan con sonar el pandero, ni se espantan con tocar la batería, ni tampoco se van con que toquemos la guitarra. Los demonios se van cuando Jesús los echa fuera, cuando el Señor les da una orden y les dice salgan, y entonces se van. Se tienen que ir a la orden del Señor, pero no por ruidos, o que de repente echemos humo aquí, que para que se vayan los demonios. No, los demonios no se van con el humo. Las personas son engañadas cuando van a un lugar donde les echan humo y donde supuestamente los limpian y los ramean y les hacen tantas cosas y les cobran dinero. Dicen, ya te liberamos, ya te limpiamos porque venías muy cargado, venías con muchos trabajos que te habían hecho y ya te liberamos, ya te limpiamos. Y la gente psicológicamente dice, pues sí, me siento como ligero, me siento bien. No es cierto, es algo psicológico que le enredan la mente y entonces lo embaucan y ya la persona dice, sí, oye, verdaderamente me siento bien, me siento ligero. No, hermanos, el único que puede lanzar fuera a los demonios es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo claramente, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús decimos fuera, y los demonios tienen que salir, tienen que irse, porque es en la autoridad de Jesús, en la autoridad del Señor Jesús. Hermanos, qué fácil es tomar entonces un texto y una vez sacado de su contexto, formar una doctrina. Y así se han formado las falsas doctrinas. Sin embargo, eso es muy peligroso. Las consecuencias de practicar la danza es hacer cristianos únicamente anímicos y no espirituales. Porque esos cristianos, como ya están acostumbrados a danzar, el día que no danzan están tristes. Si no hay danza, si no hay bulla, si no hay así, entonces ya sienten que Dios no está con ellos. Ya sienten que el Señor no está. Miren, hermanos, hay iglesias, por ejemplo, que cantan sentados. Y eso no es pecado. La iglesia de la Nueva Victoria tiene esa costumbre. Ellos cantan sentados. Se levantan cuando de repente es un canto de avivamiento o es una fiesta, entonces ya se ponen de pie. Pero cantar sentados no quiere decir que estamos pues aguados o que estamos flojos o que ya estamos fríos. No, podemos cantar sentados, podemos cantar de pie. Bueno, de pie porque entonces la caja torácica la podemos usar mejor que estar sentados. Entonces, así es. Pero si alguien está acostumbrado a eso y luego llega a una iglesia así, una señora que se llamaba Carmen, que ya murió, vino aquí al templo y dice, no, aquí no me satisface este asunto. Se fue con barro de Dios porque según ahí sí danzaban y brincaban y no sé qué. Y se sentían mejor. Sufrió mucho para morir porque creo que ella no estaba plenamente convertida. La conversión, hermanos, es algo verdadero, es un nuevo nacimiento. Entonces, si alguna iglesia local practica la danza, será porque tiene sus razones.
pero muy aparte de lo que ordena Dios en su palabra. Nosotros nos vamos a sujetar únicamente a lo que Dios dice en su santa palabra, porque aquí dice: hágase todo decentemente y con orden. Aunque también, hermanos, los vasos que se usan para ministrar tienen que tener decencia y orden, porque aquí podemos estar muy ordenaditos, podemos estar bien vestiditos y todo con decencia y con orden. Pero si esa persona que está ministrando es un adúltero o es un fornicario, entonces eso es indecencia. Eso no es decencia, eso es indecencia, aunque está muy bien ahí, bien paradito, bien presentable, pero ¿cómo está en su vida espiritual? Entonces, la importancia de la vida espiritual, hermanos, todos los que ministramos, los que tenemos un ministerio, los que apoyamos en la iglesia, debemos esforzarnos para vivir una vida santa, una vida irreprensible, una vida apartada del pecado, apartada del mal, porque vamos a servir al Señor. Imagínense una persona consagrada, ¿qué proyección puede tener? Una persona ungida con el Espíritu Santo, ¿qué proyección puede dar a la congregación? Se siente, ¿no es así, hermanos? Se siente cuando la persona está llena de Dios. Se siente cuando la persona está ungida, porque te proyecta eso, te proyecta el poder de Dios, te proyecta la santidad. Entonces, todos los que servimos al Señor debemos apartarnos, debemos dedicarnos, debemos consagrarnos en espíritu, en alma y en cuerpo. ¿Para qué? Para presentarnos así, de esa manera. ¿Cómo se presentó David cuando estaba brincando y danzando delante del Señor? Dice que estaba con un éfod de lino, estaba bien vestido. Bueno, es que así dice la palabra de Dios, ¿no? Aunque su esposa dice que estaba desnudo y que por qué estaba así, que por qué estaba en esa condición. Bueno, porque no estaba vestido de ropas reales, estaba vestido con un éfod. Entonces, ciertamente, amados hermanos, esta es la palabra del Señor y espero que haya sido de bendición y que comprendamos claramente que la iglesia en el templo no debe danzar, que la iglesia debe adorar, debe alabar a Dios, debe bendecir al Señor. Bendeciremos al Señor con música, sí, bendeciremos al Señor con panderos también. Bendeciremos al Señor con nuestra voz. Bendeciremos al Señor con nuestro canto. Ensalce nuestro canto al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar porque debemos venir a la presencia del Señor.